El siguiente tema que nos toca son los trastornos en la regulación de la presión arterial. ¿Ustedes en su familia tienen algún familiar o alguien cercano que tenga hipertensión arterial? Se van a dar cuenta a lo largo de su carrera, desde ahora, que pacientes con presión arterial elevada tienen muchos. Casi todos los médicos sí o sí ven a un paciente con hipertensión en la vida, por más que no sean cardiólogos, que no sean hematólogos, que no sean vasculares, no importa la rama de la medicina a la que se dediquen, sí o sí van a ver pacientes con hipertensión arterial. Bien, entonces por eso es que vamos a ver este tema con mucha profundidad, con mucha calma, y además vamos a ver también parte del tratamiento, por qué se les da, pero primero vamos a ver la parte normal, cómo se regula la presión arterial de una persona normal. Y luego, más adelante, cómo es lo que ocurre cuando una persona tiene hipertensión arterial, cuáles son los mecanismos, cuáles son los tratamientos, cuáles son las posibles complicaciones, ¿bien? Entonces es un tema que sí o sí lo van a ver a lo largo de su carrera. Bueno, comencemos. Los trastornos de la presión arterial, para ver eso vamos a tener que hacer un recordatorio. Ustedes se acuerdan que el ventrículo izquierdo expulsa la sangre durante la sístole, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros dividimos a la sístole del ventrículo izquierdo en 3, el 70% de la sangre del ventrículo izquierdo va a salir en el primer tercio, ¿no es cierto? En el periodo de eyección. El 70% de la sangre sale del ventrículo izquierdo, se expulsa durante el primer tercio de la sístole, que es el periodo de eyección. Lo que va a explicar un ascenso rápido en la curva que les voy a mostrar más adelante. El final de la sístole, o sea, el último tercio, está marcado por una desviación descendente y una muesca dicrótica. También les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. El final de la sístole se genera cuando la presión del ventrículo cae por debajo de la presión arterial, o sea, cuando la presión del ventrículo izquierdo es menor de la presión de la arteria aorta. En ese momento va a ocurrir esta muesca dicrótica en la imagen de la presión arterial. Bien, ¿qué más? El cierre súbito de la válvula aórtica se relaciona con un pequeño incremento en la presión causado por la contracción de la aorta y otros grandes vasos contra la válvula cerrada. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos la presión en milímetros de mercurio. 0 milímetros, 40 milímetros, 80 milímetros y 120 milímetros. Milímetros de mercurio, que es en lo que medimos la presión. La presión diastólica mínima debe ser de 80. Y la presión sistólica máxima debe ser de 120. Entonces, para leer la presión, primero debemos mencionar la presión sistólica y luego una barra y la presión diastólica. Que esta es la presión normal. Máxima de 120 y la diastólica mínima de 80. Bien, entonces sabiendo esto vamos a ver que cuando está en 80 el ventrículo está en diástole. En el momento en que inicia la sístole del ventrículo, sube la onda de presión en la sangre hasta que va
la presión aquí, en este punto, la presión del ventrículo izquierdo es mayor que la presión de la aorta. Entonces, por eso es que se abre la válvula aórtica y la sangre comienza a ingresar del ventrículo izquierdo a la aorta. Y luego comienza a bajar un poquito la presión del ventrículo izquierdo y en ese momento en que está bajando, se va a producir esta muesca dicrótica que va a ser el cierre de la válvula aórtica. Bien, se cierra la válvula aórtica. Después que se cerró la válvula aórtica, la presión en el ventrículo izquierdo va a seguir bajando. ¿Por qué? Porque va a iniciar la diástole nuevamente. Y va a volver otra vez a 80 milímetros de mercurio. Bien. Entonces, esta básicamente es una imagen que nos muestra la presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta durante la sístole y la diástole. Luego aquí ven un valor que nos va a servir mucho a entender lo que es la presión arterial. Este valor se llama presión de pulso. Esta presión de pulso es un término que lo vamos a utilizar mucho en este tema. La presión de pulso va a ser la diferencia entre la presión sistólica respecto a la presión diastólica. Bien. Entonces, hay dos términos que vamos a usar mucho cuando hablemos de presión arterial. El primero va a ser la presión arterial sistólica, que ya lo hemos visto, es el punto máximo, la más elevada. Y la presión arterial diastólica en el momento de la diástole. ¿No es cierto? Aparte de la presión arterial sistólica y diastólica, vamos a ver otros dos términos, que son la presión de pulso, que va a ser básicamente la diferencia entre la presión sistólica menos la presión diastólica. Aquí me falta un cero. Entonces, la presión sistólica menos la diastólica va a ser alrededor de normal. La presión de pulso normal va a oscilar alrededor de 40 milímetros de mercurio. Bien, en adultos sanos. Esta sería la presión de pulso. Vamos a ver que hay dos factores que influyen para que cambie la presión de pulso. Uno va a ser el volumen de sangre expulsado del ventrículo izquierdo, el volumen por latido, y otra va a ser la distensibilidad total del árbol arterial. Si hablamos de la distensibilidad total del árbol arterial, ustedes saben que el árbol arterial inicia con la aorta. Si nuestra aorta va a estar calcificada, llena de placas ateroscleróticas con calcio, o sea, una aorta dura, entonces esta aorta no va a poder expandirse, no va a poder ponerse distensible para recibir a la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nuestra aorta esté aterosclerótica? La presión de nuestro paciente va a subir. Entonces, nuestro paciente podría estar, pongamos un ejemplo, con una presión de 180 de sistólica con 80 de diastólica. Entonces se van a dar cuenta que la presión de pulso, ¿cuánto sería? La presión de pulso de nuestro paciente va a ser de 100. ¿Han visto que hay una gran diferencia de presión de pulso cuando aumenta la presión sistólica? Entonces, esto es lo que ocurre en nuestros pacientes. Mientras más sea la presión de pulso, va a estar alterada la circulación en nuestro paciente. Bien, entonces lo que nosotros tenemos que procurar es que la presión de pulso se mantenga alrededor de 40 milímetros de mercurio. Luego vamos a tener otro término que es la presión arterial media. Esta presión arterial media, lo normal va a ser que sea alrededor de 90 a 100 milímetros de mercurio. Esta presión arterial media representa el promedio
del sistema arterial durante la contracción y relajación ventricular. Un promedio entre la sístole y la diástole. Esta presión arterial media es un buen indicador de la perfusión tisular. Nos va a indicar qué cantidad de sangre está perfundiendo, está nutriendo a los órganos de nuestro cuerpo. Cuando hay una buena perfusión, tenemos una presión arterial media alrededor de 90 a 100. Hay algunos monitores que te calculan directamente y te mandan la presión arterial media, que lo normal es de 90 a 100. Cuando la presión arterial media cae, significa que también cae la perfusión tisular, que los órganos ya no están recibiendo una buena cantidad de sangre. Si por algún motivo, una hemorragia, lo que sea, cae la presión arterial media y está menos de 60, menos de 70, vamos a decir que no existe buena perfusión tisular en nuestro paciente, ¿bien? Entonces es algo que siempre monitorizamos en las unidades de terapia intensiva, que la presión arterial sea más cercana a 90 a 100, como mínimo 70. Va a estar determinada por el gasto cardíaco, que el gasto cardíaco es el volumen latido multiplicado por la frecuencia cardíaca. La resistencia vascular periférica va a reflejar los cambios en el radio de las arteriolas, así como la viscosidad o el espesor de la sangre. Hemos visto que cuando la sangre aumenta la viscosidad, disminuye el flujo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que también esa disminución de flujo puede afectar a la perfusión tisular y disminuirla. Bien. Entonces aquí tenemos una imagen de una regulación de la presión arterial. Si por algún motivo en nuestro paciente va a tener una disminución de la presión arterial, digamos va a tener alrededor de 80 de sistólica con 60 de diastólica, milímetros de mercurio. Entonces, si nuestro paciente por algún motivo, una hemorragia, un shock, lo que sea, tiene una disminución de la presión arterial, entonces esa disminución de la presión arterial va a ir a afectar a la resistencia vascular periférica. ¿Cómo? Por medio de una actividad simpática, ya vamos a ir desarrollándola también más adelante. Existen unos vasoreceptores en nuestro cuerpo. Los vasoreceptores monitorizan la presión en las arterias las 24 horas del día. Entonces, estos vasoreceptores se encuentran tanto en la aorta como en las carótidas. ¿Bien? Estos vasoreceptores se van a dar cuenta que la presión está baja. Entonces, ¿qué hacen? Por medio de una señal simpática, van a aumentar la resistencia vascular periférica. Y en este aumento de resistencia vascular periférica van a producir vasoconstricción de las arterias. ¿No es cierto? Y esta resistencia vascular periférica va a hacer también que en nuestro cuerpo se libere lo que es la angiotensina 2. La angiotensina 2 es una molécula que eleva la presión de manera muy eficaz. ¿Bien? Entonces en nuestro cuerpo se comienza a secretar esta angiotensina 2. ¿Cómo se secreta? Ya lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Y cuando ya está circulando en nuestro cuerpo, la angiotensina 2 va a actuar sobre dos lugares. Primeramente sobre la glándula suprarrenal. ¿Qué le va a hacer a la glándula suprarrenal? Va a hacer que la glándula suprarrenal libere aldosterona. Bien, ¿y cuál es la principal función de la aldosterona? Nunca se olviden, sepárenlo, aldosterona. La aldosterona, su principal función es retención de sodio. Retención de sodio. Su fórmula química es Na.
¿es cierto? Entonces la aldosterona hace que el riñón comience a retener sodio. Bien. Y además la angiotensina, el sabía que tiene dos funciones: actuar sobre la médula suprarrenal y también actuar sobre las arteriolas del riñón, produciendo o iniciando el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. Bien. Entonces, después de que ha hecho que la glándula suprarrenal secrete más aldosterona, entonces el riñoncito comienza a retener sal, sodio. Comienza a retener sodio. Y siempre que el riñón retenga sodio, junto con el sodio va a retener siempre agua. Bien, entonces el riñón, por medio de la acción de la aldosterona, va a comenzar a retener sodio y agua. ¿Y qué va a hacer esta retención de sodio y agua? Que aumente el volumen sanguíneo. ¿Por qué? Porque estamos reteniendo agua y sodio. O sea, va a haber mayor cantidad de sangre circulando en el cuerpo. Esta retención de sodio y agua a nivel arterial, ¿no es cierto? Pero después, obviamente, la parte arterial va a pasar los capilares y se va a convertir en sangre venosa. Entonces, como se ha aumentado la cantidad de sangre en la parte arterial, también se aumenta la cantidad de sangre en la parte venosa, ¿no es cierto? Entonces, este aumento del retorno venoso va a ser notado por el corazón. Y por lo tanto, como tiene más sangre el corazón, va a aumentar el volumen de cada latido. Y este aumento del volumen de cada latido nos va a aumentar el gasto cardíaco. Y cuando aumente el gasto cardíaco, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la presión arterial. Entonces, este es un mecanismo que se ocurre en el cuerpo para aumentar la presión arterial. De lo que nuestro paciente tenía 80-60 con todo este mecanismo, en media hora más o menos, o capaz un poco menos de tiempo, va a aumentar a 90-70. Bien. Y no solamente, o sea, este retorno venoso hace que aumente el volumen por latido y también que aumente la frecuencia cardíaca. Entonces, este aumento de frecuencia cardíaca también va a aumentar el gasto cardíaco y por lo tanto va a subir la presión. Y luego los mecanorreceptores, los vasoreceptores de la carótida y de la aorta se van a dar cuenta que aún esta presión no es suficiente, que falta. Entonces van a seguir mandando para que aumente la resistencia vascular periférica, liberando angiotensina 2, aldosterona, retención de sodio y agua y así. Y en otros 10 minutos más nuestro paciente va a tener 170. Y así hasta llegar a valores normales. Bien. En caso que nuestro paciente haya perdido mucha sangre y se activen todos estos mecanismos y aún así la presión no suba, nosotros les ayudamos. ¿Cómo le ayudamos para aumentar la presión a este paciente? Aquí en el retorno venoso le ponemos una vía y comenzamos a pasarle líquido. Digamos, podemos iniciar con 1000 cc de solución fisiológica o de Ringer lactato. Entonces le ponemos 1000 cc y eso directamente va a aumentar el volumen por minuto, va a aumentar la frecuencia cardíaca y eso nos va a ayudar a evitarnos todo esto de acá. Pero paralelo a lo que le estamos aumentando líquido, se va a comenzar, se va a comenzar a liberar más angiotensina 2, angiotensina 1, aldosterona y todo eso para aumentar la presión arterial. Bien. En caso que todo este mecanismo no funcione y tampoco funcione ese aporte de líquido que le estamos dando al sistema venoso, ya tenemos otras chances más, otras opciones. Pero solamente esas se usan cuando el paciente tiene shock. Bien, y ese es otro tema muy aparte. Aquí solo estamos viendo cómo es que el cuerpo trata de regular la presión arterial por medio del sistema renina-angiotensina y los vasoreceptores. Ahora vamos a ver que tenemos
varios mecanismos para la regulación de la presión arterial. Los mecanismos usados para la regulación de la presión arterial dependen de que se requiera un control agudo, o sea, de corto plazo, o un control de largo plazo. Bien, dependiendo qué es lo que necesita nuestro cuerpo, se va a regular, si de manera aguda o de manera crónica. Bien. Primeramente vamos a ver la regulación aguda de la presión arterial. Cuando hablamos de la regulación aguda, va a ser aquella regulación que actúa en segundos a minutos. ¿Cómo es eso? Si yo, por ejemplo, estoy ahora aquí sentada en reposo, tengo una volemia alrededor de 6 litros, digamos, que están circulando en mi cuerpo y moviéndose la sangre. 6 litros. Si yo salgo, tengo un accidente, algo, entonces puedo tener una hemorragia y la hemorragia me va a hacer perder sangre. Si yo en esa hemorragia tengo una pérdida mayor a 2 litros, entonces mi presión va a bajar, ¿no es cierto? La presión baja y voy a necesitar que se inicien estos controles de la regulación aguda. ¿Bien? En cuestión de segundos a minutos. Otro ejemplo de la regulación aguda de la presión arterial es el ejercicio físico. Igual, mientras yo estoy sentada, tengo una volemia alrededor de 6 litros circulando en mi cuerpo. Y cuando yo voy a comenzar a correr, a realizar actividad física, entonces va a aumentar el requerimiento de volemia en mi cuerpo. Ya no va a ser de 6 litros, sino va a necesitar que circule alrededor de 8 litros. Bien, entonces, ¿cómo se puede lograr eso? Con aumento de la frecuencia cardíaca y aumento del volumen. De esa manera puedo aumentar el gasto cardíaco para que la misma sangre que esté en mi cuerpo circule de manera más rápida. Por lo tanto, eso también va a tener que yo respire más rápido para tratar de oxigenar esa sangre para que pueda soportarme durante el ejercicio físico que voy a hacer. Otro ejemplo son los cambios en la posición corporal. Cuando nosotros estamos recostados, en la cama, recostados, entonces la presión arterial se mantiene a un nivel, ¿no es cierto? Y cuando yo me siento y me paro de manera brusca, por obvias razones, la presión, la cantidad de sangre va a disminuir por gravedad, ¿no es cierto? Entonces la sangre va a bajar un poco y va a disminuir la perfusión cerebral. Entonces, eso es algo normal, que cuando nos paramos de manera brusca un poco uno se marea. ¿Por qué? Porque la perfusión del cerebro ha bajado de manera muy temporal. Pero como tenemos un mecanismo de regulación aguda, en ese mismo momento comienza a actuar los mecanorreceptores, vasoreceptores de las carótidas y de la aorta que producen esa vasoconstricción que hacen que o sea, que no se baje toda la sangre del cerebro a los pies, no, sino se baje un poquito, pero ahí mismo ocurre esta vasoconstricción y no permite que toda la sangre baje. Entonces, de esa manera yo puedo seguir haciendo mi actividad diaria, ¿no es cierto? En cambio, de las personas que ya son muy mayores, mayores de 60 años, ese sistema de activación así súper veloz en la hipotensión ortostática ya no es tan veloz. Entonces, ¿qué pasa? Los abuelitos que estaban recostados y se levantan, tarda en producirse la vasoconstricción y por lo tanto mayor cantidad de sangre baja por la gravedad, entonces les puede dar muchos más mareos y hasta pérdida del conocimiento. Igual en personas jóvenes, mujeres jóvenes que tienen una tendencia de una hipertensión, o sea, de una presión arterial baja, que nunca sube más de 100, digamos, de sistólica, entonces estos pacientes también pueden experimentar estos episodios de cambio de posición corporal con hipotensión ortostática. Bien. Y luego, ¿en qué situaciones también se usa? En las que ponen en peligro la vida.
cuando existen hemorragias severas, como les había dicho, que hay bastante cambio de la hemodinamia del cuerpo, entonces necesitamos esta regulación aguda de la presión arterial. Ahora, ¿de qué depende el control agudo de la presión arterial? Depende de mecanismos neurales, eso significa de mecanismos por medio de neuronas, y también por medio de mecanismos humorales. Los mecanismos humorales van a ser hormonas que van a circular en nuestro cuerpo, que nos van a ayudar a mantener la presión en un valor normal. Pero por obvias razones, los mecanismos neurales por neuronas van a ser mucho más rápidos, porque prácticamente es un impulso eléctrico, ¡pum!, viaja en cuestión de milisegundos de un lugar del cuerpo hasta el cerebro, así, en un segundo. Si yo siento dolor, entonces sí o sí va a activarse y voy a tener un poquito de hipertensión, por dolor solamente. Bien, entonces los mecanismos neurales son mucho más veloces que todos los otros mecanismos que regulan la presión arterial. Por eso que si tenemos un daño neural que regula la presión arterial, ahí sí que estamos arruinados. Sigamos. Entonces, vamos a desglosar un poquito lo que son los mecanismos neurales para el control de la presión. Los centros del control neural de la presión se van a ubicar principalmente en el bulbo raquídeo y en la protuberancia. Esto estamos hablando del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Entonces, los centros neurales del control de la presión arterial se encuentran en el bulbo raquídeo y la protuberancia. Por eso es que cuando tenemos pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares que comprometen el bulbo raquídeo y el puente de Barolio, entonces vamos a tener alteraciones de la presión que van a ser muy difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque ahí se ha arruinado el sistema que controla la presión, pero de manera central. ¿Bien? Entonces, por más que nosotros hagamos muchas intenciones de normalizar la presión, va a ser muy difícil cuando ha habido un daño en estos centros centrales, bueno, valga la redundancia, en estas regulaciones centrales de la presión arterial. En estos dos lugares se integran, o sea, se van sumando todos los controles del cuerpo, como que dicen, llega al sistema nervioso central bulbo, dice, el riñón tiene poca presión, y luego viene una parte del pulmón y dice, sí, en el pulmón tampoco hay mucha presión. Y luego viene otra parte del cuerpo que dice, sí, en el vaso también no hay mucha presión. Entonces se integran todas las señales del cuerpo que están experimentando cambios de presión, todos estos se integran en el bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo decide si elevar la presión, disminuir la presión y cuánto disminuirla, por cuánto tiempo. Entonces está principalmente regulado e integrado en el bulbo raquídeo y en la protuberancia. ¿Bien? En el bulbo raquídeo y en la protuberancia se van a tener los centros de control vasomotor y cardíaco. Estos centros del bulbo y de la protuberancia se llaman centro cardiovascular. Centro cardiovascular. Bien. A este centro cardiovascular van a venir neuronas de dos tipos. Las neuronas de tipo parasimpáticas y las neuronas de tipo simpáticas. Cuando al centro cardiovascular van a ser estimulados por impulsos parasimpáticos, va a ser a través del nervio vago. Bien, cuando se mandan señales parasimpáticas del nervio vago al sistema nervioso central, va a ser para acciones relajadas, digamos, para producir vasodilatación. Bien, el sistema parasimpático en el corazón va a actuar para producir vasodilatación, relajación. En cambio, cuando
al sistema cardiovascular actúe la parte simpática. Ustedes si recuerdan, la parte simpática nos va a ayudar a las reacciones de huida, en reacciones de emergencia, huida. Bien, cuando nuestro cuerpo está lo más activo posible para hacer, cuando tiene mucha adrenalina, cuando estamos para huir, defendernos, bien. Entonces, cuando es activada por el sistema simpático, va a haber vasoconstricción, aumento de la presión arterial. En cambio, cuando tiene una señal parasimpática, va a haber vasodilatación, nos va a dar más hambre, va a haber aumento de la motilidad gástrica, digestiva, son totalmente contrarios, ¿bien? Pero ambos van a estar regulados por el centro cardiovascular del bulbo y la protuberancia. Por eso es tan importante cuidar la circulación en el bulbo y la protuberancia. ¿Qué más? El sistema nervioso autónomo sobre la presión arterial va a ser regulado por reflejos circulatorios intrínsecos, reflejos circulatorios extrínsecos y también por los centros superiores del control neural. Dentro de los centros superiores del control neural van a estar el centro cardiovascular del bulbo y además otros. En los reflejos circulatorios intrínsecos van a ser aquellos que están dentro de la pared de los vasos sanguíneos. Bien, que están dentro de la pared, entonces perciben estos cambios de la presión arterial y van a actuar dentro de la pared arterial misma. En cambio, los reflejos extrínsecos van a ser aquellos que van a alterar la presión arterial, ya sea para subirla o para bajarla, pero por afuera, no están dentro de los vasos sanguíneos. Bien, y aparte los centros superiores de control, que pues van a ser los del bulbo raquídeo y además del cerebro. Vamos a hablar un poquito acerca de los reflejos intrínsecos para el control de la presión arterial, para el control agudo de la presión arterial. Bien. Dentro del control agudo de la presión arterial tenemos a los reflejos intrínsecos. ¿Cuáles están? Vamos a tener ahí a los vasoreceptores, que son receptores que miden la presión arterial en los vasos sanguíneos. Todo el día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estos vasoreceptores van a estar midiendo la presión en los vasos sanguíneos. Si encuentran un poquito de hipotensión, entonces vasoconstricción. Si encuentran hipertensión, entonces vasodilatación. Bien, todo el día van a funcionar estos vasoreceptores. Además de los vasoreceptores, también vamos a tener en nuestras arterias lo que son los quimiorreceptores, que como su nombre indica, van a ser monitores que van a vigilar a la química sanguínea. ¿Qué van a vigilar en la química sanguínea? Principalmente la cantidad de oxígeno, cantidad de dióxido de carbono y cantidad del pH, del potencial de hidrogeniones de la sangre. Bien, estas tres cosas van a ser monitorizadas por los quimiorreceptores, los 24 horas del día, los 365 días del año. Todo el tiempo estos vasoreceptores y quimiorreceptores van a estar vigilando la presión arterial en nuestra sangre, en nuestro sistema circulatorio. Y como dice que son intrínsecos, estos se encuentran dentro de las paredes de las arterias y son fundamentales para la regulación a corto plazo. Ahora vamos a hablar de los sensores para los reflejos extrínsecos. Ya les he dicho, los reflejos extrínsecos se encuentran fuera de los vasos sanguíneos. Estos reflejos extrínsecos, que van a regular también la presión arterial, van a estar alejados. Bien, incluyen respuestas como el dolor y el frío. Cuando uno siente dolor, si digamos yo me comienzo a pellizcar mi brazo, si sigo produciéndome dolor, voy a producir que se aumente la presión en mi cuerpo. Bien, por el dolor hay un aumento de la presión arterial.
Y por el frío, también cuando estoy en una situación de muy bajas temperaturas, también va a tratar de aumentarse el tono de los vasos sanguíneos para producir vasoconstricción y de esa manera calentarme un poquito más. Bien, como se darán cuenta, estos sensores son extrínsecos, están fuera de los vasos sanguíneos. Y si hablamos de los centros superiores, están en los cambios del estado de ánimo. Mucha alegría o mucha tristeza. Bien, por eso es que las situaciones con cambios del estado de ánimo muy fuertes, qué sé yo, la pérdida de un familiar, emocionarse por el día de tu matrimonio, digamos, no sé, no sé qué ejemplos poner. Cualquier situación que realice cambios del estado de ánimo, cambios muy bruscos del estado de ánimo, también puede alterar la presión. Depende cómo sea la reacción. Puede ser por hipertensión o por hipotensión. Por eso es que hay personas que experimentan emociones muy fuertes que pueden tener pérdida del conocimiento con una hipotensión generalizada y pierden el conocimiento. Bien. Entonces, todas estas situaciones regulan la presión arterial de manera intrínseca, de manera intrínseca y también en los centros superiores. Entonces, ahora vamos a tener a los vasoreceptores. Vamos a profundizar un poquito más. Les había dicho que los vasoreceptores son receptores que van a monitorizar la presión dentro de los vasos sanguíneos, intrínsecos. Estos vasoreceptores también se pueden llamar presoreceptores, monitorizan la presión dentro de los vasos sanguíneos. Son receptores sensibles a la presión, donde se encuentran en las paredes de los vasos y también en el corazón. Los vasoreceptores principalmente se encuentran en las carótidas. Aquí tenemos a la aorta, tronco brachiocefálico, brachio porque va al brazo y cefálico porque va a la cabeza, tronco brachiocefálico derecho, y aquí tenemos a la carótida primitiva. Estos vasoreceptores generalmente se encuentran aquí, en la carótida primitiva bilateral, y además en la aorta. Bien, entonces los vasoreceptores se encuentran en las carótidas y en la aorta. Y de esa manera, si perciben una disminución de la presión, entonces van a activarse sus sistemas para que ocurra una vasoconstricción y de esa manera puedan elevar de manera aguda la presión arterial, sin necesidad de la renina, la angiotensina, la aldosterona, nada de eso. Es así un efecto súper rápido de elevación de la presión. Y se encuentran en la aorta y en las carótidas, ¿por qué? Son lugares estratégicos. ¿Por qué? Porque si el cerebro, por algún motivo, tiene una disminución de la perfusión por la presión arterial disminuida, entonces el paciente va a perder el conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, antes de que pase eso, tenemos ahí a los vasoreceptores que van a tratar de aumentar un poquito la presión arterial para que la perfusión cerebral siempre sea constante. Bien. Y lo mismo en la aorta. Se ubican en la aorta, ¿por qué? Porque ustedes saben que el sitio que mayor presión debe tener en el cuerpo es la aorta. ¿Por qué? Porque es el primer vaso que recibe la sangre del ventrículo izquierdo. Entonces, si la presión arterial disminuye en la aorta, entonces porque realmente está pasando algo que sí o sí debe alertarse el cuerpo de una manera rápida. Entonces, por eso es que estos vasoreceptores se encuentran en lugares estratégicos, en la aorta y también en las carótidas primitivas. Aparte de tener vasoreceptores, nuestro cuerpo también tiene quimioreceptores. Estos quimioreceptores van a monitorizar, ya les había dicho, 3 cosas fundamentales. La cantidad de oxígeno en el cuerpo, la cantidad de dióxido de carbono y también el pH de la sangre.
Estos quimiorreceptores son células que vigilan el contenido de oxígeno, dióxido de carbono e iones de hidrógeno o pH en la sangre. Se localizan también aquí juntito en los cuerpos carotídeos, quimiorreceptores, que está en la bifurcación de las dos carótidas primitivas y también en los cuerpos aórticos. Entonces tenemos quimiorreceptores y varoreceptores a nivel de las carótidas y a nivel de la aorta. Luego aquí nos muestra un ejemplo de personas que tienen una enfermedad que se llama EPOC. Esta enfermedad es una sigla, el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los pacientes que tienen EPOC tienen una hipoxemia crónica. Bien, son pacientes que por años de años han vivido con menos cantidad de oxígeno. Bien, entonces esta disminución de la cantidad de oxígeno puede alterar a los varoreceptores y a los quimiorreceptores que se encuentran en las carótidas y en la aorta. Entonces, cuando se produzca esta hipoxemia, va a producir vasoconstricción de estos vasos. Pero eso no está solucionando el problema, sino que existe menos oxígeno en el cuerpo y eso no se soluciona. ¿Por qué? Porque el pulmón está enfermo. Entonces, estos pacientes a la larga desarrollan hipertensión arterial sistémica, aumenta la presión arterial en la aorta y en las carótidas. Pero aparte de la hipertensión arterial, también aumenta la hipertensión en la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque trata de llevar mayor cantidad de sangre a los pulmones, pero lo triste es que en estos pacientes los pulmones no van a poder perfundir mejor la sangre. Entonces siguen con la hipoxemia crónica. Bien, entonces los pacientes que tienen EPOC generalmente desarrollan hipertensión arterial sistémica y además de hipertensión pulmonar. Bien, ya hemos hablado de los mecanismos neurales, que son los más rápidos por medio del sistema nervioso simpático y parasimpático. Ahora vamos a hablar de los mecanismos humorales, o sea, el control hormonal para aumentar la presión arterial. Bien, estos mecanismos humorales existen diversos. Primeramente, el sistema renina-angiotensina, después el sistema de la vasopresina y después el sistema de la adrenalina y la noradrenalina. Todas estas son sustancias hormonales que nos van a ayudar a subir la presión arterial. Bien, actúan de manera aguda, pero no son tan rápidos, no efectivos. Sí son muy efectivos, pero son más lentos. No son tan rápidos como el sistema de los mecanismos neurales, ¿no es cierto? Entonces, sí nos sirven, pero son un poquito más lentos que los mecanismos neurales. Estas sustancias ejercen un control agudo, como les decía, agudo de la presión arterial porque alteran el tono vascular. Vamos a ir desglosando uno por uno. En esta diapositiva estamos viendo que existe una baja de presión por algún motivo y que eso va a alertar a las células yuxtaglomerulares del riñón. Y estas células yuxtaglomerulares van a liberar renina al torrente sanguíneo. Esta renina va a hacer que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1. Y la angiotensina 1 que va a estar viajando en el torrente sanguíneo va a pasar por los pulmones. Y en los pulmones la angiotensina 1 se va a encontrar con la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima lo que va a hacer es convertir a la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor a nivel de todo el cuerpo. Entonces, ya que se ha convertido en angiotensina 2, va a ir a actuar sobre dos lugares. Primero, sobre la corteza suprarrenal. ¿Y qué le va a hacer a la corteza suprarrenal? Va a hacer que ésta libere al torrente sanguíneo lo que es la aldosterona. Y la aldosterona tiene la capacidad de aumentar la reabsorción
de sodio en el riñón. Entonces va a retener sodio. Y esto de que retiene sodio va a aumentar el volumen vascular y de esa manera va a subir la presión arterial. Y por otro lado, la angiotensina 2 va a actuar directamente sobre el vaso sanguíneo y eso va a hacer que las arteriolas sufran una vasoconstricción y de esa manera también se va a aumentar la presión arterial. ¿Bien? Entonces, ese es el mecanismo por el cual el sistema renina, angiotensina, aldosterona va a aumentar la presión arterial en caso que nuestro paciente tenga una baja de presión arterial. Ahora, vamos a continuar hablando del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Vamos a dar como las características de cada una. Si hablamos de la renina es una enzima que se sintetiza, o sea, que se crea, se almacena y se libera en los riñones. ¿A qué conlleva eso? Que todos los pacientes que tienen alteración renal, que tienen enfermo al riñón, no pueden sintetizar, no pueden almacenar y no pueden liberar renina. ¿Bien? Entonces, esa es la complicación. Debemos tener muy en cuenta en los pacientes renales que al no tener renina, entonces no tienen angiotensina 1, no tienen angiotensina 2 y por lo tanto no pueden controlar por sí mismos su presión arterial, ¿no es cierto? ¿Qué más? Esta enzima se va a liberar como respuesta a un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático. O sea, se libera renina, el riñón libera renina cuando se activa el sistema nervioso simpático. O también cuando hay un descenso de la presión arterial, como ya les había dicho. Esta renina sale del riñón para convertir, ya les había dicho, al angiotensinógeno en angiotensina 1. La renina persiste en la circulación alrededor de 30 minutos, o sea, después de que ha ocurrido la hipotensión, el riñoncito libera la renina y esa renina permanece viva, convirtiendo angiotensinógenos en angiotensina durante 30 minutos a 60 minutos. Y luego de que ha pasado el evento, si con eso que ha mandado la presión arterial se ha restablecido, entonces el riñón deja de liberar a la renina y se la guarda hasta que haya otro evento en el cual lo necesite. ¿Bien? No es que libera y eternamente va a estar subiendo la presión, no. Luego vamos a ver a la angiotensina 1. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 en los pulmones. Esta reacción está catalizada, esto nunca se olvide. ¿Quién convierte a la angiotensina 1 en angiotensina 2? La enzima convertidora de angiotensina, ECA. Esta reacción está catalizada por la enzima convertidora de angiotensina. Es tan importante esta enzima que para la mayoría de los pacientes que tienen hipertensión arterial actúan sobre esta enzima. Bien, por eso les digo que se memorice. Enzima convertidora de la angiotensina. Entonces, esta enzima, ¿dónde se encuentra? En el endotelio de los pulmones. Entonces, lo mismo que el problema de la renina. Si va a haber un paciente que tiene un problema pulmonar, va a tener dañadas, o sea, no va a tener la misma cantidad de enzima convertidora de angiotensina. Y por lo tanto, también no va a poder seguir este ciclo de la renina, angiotensina, angiotensina. ¿Bien? Se encuentra como que bloqueada. Ahora vamos a ver las características de la angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene una semivida de solo unos minutos. ¿Por qué la semivida? O sea, la cantidad de tiempo que esta angiotensina vive, está activa en el sistema, en la circulación, es solamente de unos minutos. A diferencia de la renina, que actúa 30 minutos a 60 minutos,
La angiotensina 2 tiene una vida corta. ¿Por qué? Porque es demasiado potente, que solo sirve para el momento en que necesita el cuerpo, en el momento en que tiene hipotensión. Después se muere y no actúa más, a menos que se desencadene otro impulso. Bien. Estimula la secreción de aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales, lo que va a contribuir a la presión arterial en el largo plazo. ¿Por qué? Porque va a retener sodio y agua. Bien, entonces esas son las características principales de las enzimas del sistema, así se llama, sistema renina-angiotensina-aldosterona. No lo olviden porque lo van a ver en todos los años de la facultad en distintas materias. Aparte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, habíamos visto que tenemos otros dos mecanismos humorales que son importantes. No se usan tanto como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero también nos van a ayudar a regular la presión arterial. Entre estos mecanismos humorales vamos a tener a la vasopresina. La vasopresina también se hace llamar hormona antidiurética, ¿bien? Que es como su nombre indica, es una hormona que va a ser liberada ¿para qué? Para disminuir la cantidad de diuresis, ¿bien? Entonces, ¿qué va a hacer la vasopresina también? Va a ayudar a retener sodio. Esta hormona se libera en la hipófisis, a nivel central, en la hipófisis posterior, como respuesta al descenso del volumen sanguíneo. O sea, cada vez que disminuya la cantidad del volumen sanguíneo y los vasos arteriales estén un poco más, con menos sangre, entonces se va a activar este sistema. Y también cada vez que tengamos baja de presión arterial. Bien, cuando la presión arterial baje, se activa el sistema de la vasopresina que va a ser liberada por la glándula hipófisis, por la parte posterior. La vasopresina tiene un efecto vasoconstrictor directo sobre los riñones. Bien, y de esta manera trata de disminuir la cantidad de orina. Entonces dice, ya que estoy perdiendo mucha sangre, mucho líquido por algún lado, entonces tengo que comenzar a ahorrar. Entonces ya no lo elimina como orina, bien, sino que se guarda y de esa manera, ya de parte produce una vasoconstricción de las arterias renales y de esa manera hace que disminuya la cantidad de diuresis. Por eso se llama vasopresina, porque es vasoconstrictora y además hormona antidiurética, porque disminuye la cantidad de la orina que va a ser o que iba a ser liberada. Bien. Luego tenemos a otras hormonas, otras sustancias que son la adrenalina y la noradrenalina. Estas dos sustancias se liberan de las glándulas suprarrenales cuando se estimula el sistema nervioso simpático. Aumentan la presión arterial porque inducen vasoconstricción y no solo vasoconstricción, sino también aumentan la frecuencia cardíaca y también la contractilidad, la fuerza de contracción del corazón, la frecuencia cardíaca y además producen vasoconstricción. La adrenalina y la noradrenalina nos van a ayudar cuando todos los otros mecanismos han fallado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la adrenalina y la noradrenalina son demasiado potentes. Si con noradrenalina no logramos restituir la presión a un valor normal, difícilmente lo vamos a poder restituir de otra forma. ¿Bien? Entonces son unos mecanismos muy, muy, muy potentes que el cuerpo libera por medio de las glándulas suprarrenales. ¿Bien? El cuerpo libera. Pero cuando la noradrenalina del cuerpo no es suficiente, podemos usar noradrenalina sintética, que les ponemos en la vena. Pero esto solamente se hace a nivel de terapia intensiva o de unidad coronaria. Hasta ahí habríamos hablado de la regulación de la presión arterial a corto plazo, ¿no es cierto? Ahora, de aquí en adelante, vamos a ver la regulación de la presión arterial, pero ¿qué ocurre a largo plazo? Esta regulación a largo plazo
nos va a, valga la redundancia, regular la presión, pero una regulación diaria. Bien, de que todos los días vaya a regularse la presión arterial. Una regulación diaria, semanal y además mensual de la presión arterial. Bien, tiene ciertas oscilaciones, va a depender a qué hora nos levantamos, desde qué hora hay luz en nuestros ojos, o sea, estamos en lugares con mucha luz. También va a afectar el tipo de dieta que tengamos, la actividad física que tengamos, el nivel de estrés que estemos sufriendo, por ejemplo, en periodos donde están rindiendo exámenes, entonces se puede elevar la presión arterial porque por el grado de estrés que pueda tener la persona, ¿no es cierto? Y eso no significa que vaya a necesitar tabletas, nada, sobre todo en personas que no tienen otros factores de riesgo, ¿bien? En cambio, si son cardiópatas al tener infarto, bueno, ahí capaz que sí. Pero en personas que no tienen otras patologías no es necesario tratar, digamos, esa hipertensión arterial. Bien, es parte de la regulación del estrés que uno está sufriendo. ¿Qué más? La regulación prolongada de la presión arterial depende sobre todo de los riñones y de su papel en la regulación del volumen del líquido extracelular. Cuando el cuerpo tiene un exceso de líquido extravascular, la presión arterial se eleva y se incrementa la excreción renal de agua y sal. Bien, entonces cuando por algún motivo la presión arterial se eleva, entonces el riñón dice, tengo mucho líquido, por eso se ha debido a elevar la presión, entonces comienza a eliminar por la orina, a aumentar la cantidad de agua y de sal por la orina. Y de esa manera trataría el riñón de disminuir la presión arterial. Bien, a la liberación excesiva de agua por el riñón se le llama diuresis por presión y a la eliminación de sal, natriuresis por presión. Los mecanismos autorregulatorios que participan en la distribución del flujo sanguíneo a los diversos tejidos del cuerpo según sus necesidades metabólicas. Cuando el flujo sanguíneo a un lecho tisular específico es excesivo, por algún motivo ha aumentado el flujo sanguíneo a un área del cuerpo, los vasos sanguíneos locales se constriñen. El cuerpo se da cuenta que hay demasiado flujo sanguíneo en un área, entonces las arteriolas se constriñen para disminuir la cantidad de flujo. Cuando el flujo es deficiente, o sea, cuando se da cuenta los vasos sanguíneos que hay muy poco flujo, entonces se dilata. Bien, todos estos mecanismos son autorregulatorios. El papel que tienen los riñones en la regulación de la presión arterial se subraya por el hecho de que muchos antihipertensivos ejercen sus efectos aumentando la eliminación de sodio y agua. Si vemos la diapositiva anterior, que por algún motivo la presión arterial haya sido elevada, acá, entonces el cuerpo va a tratar de liberar agua y sal, ¿no es cierto? Y lo mismo se hacen algunos fármacos para la presión. Cuando se da fármacos para la presión, lo que hacen es liberar agua y sal también. Bueno, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tipos de fármacos podemos usar dependiendo de la patología de nuestro paciente? Aparte, existen variaciones circadianas de la presión. ¿Qué significa eso? Bien, la presión tiende a ser alta poco después de despertar en la mañana. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos durmiendo, la presión arterial baja. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estamos relajados, no es necesario que esté activado el sistema nervioso simpático, entonces nos relajamos, nos dormimos y la presión arterial debería de bajar. En cambio, cuando ya hay luz, nuestros ojos ven luz, y peor si estamos, digamos, en una guardia, abrimos los ojos y por sí ya tenemos un electro enfrente, digamos, o algo así, entonces se activa de manera rápida nuestro sistema nervioso simpático y se eleva la presión. ¿Para qué se eleva la presión? Para que haya mayor flujo al cerebro y podamos desempeñar nuestras actividades como corresponde. Bien, entonces, por eso es que cuando nos despertamos en la mañana tendemos a estar con la presión elevada. Eso debería ser lo normal.
Y a medida que va transcurriendo el día, disminuye de manera gradual, ¿bien? Hasta que en la noche alcance el nivel más bajo. El nivel más bajo de la presión se presenta entre las 2 de la mañana y las 5 de la mañana, que es la hora donde deberíamos estar durmiendo, ¿no es cierto? Entonces, esas son las variaciones circadianas de la presión arterial. Alto en la mañana, va disminuyendo en la tarde hasta que en la noche llega a los niveles más bajos y a la mañana siguiente se vuelve a elevar, ¿no es cierto? Eso debería ser lo normal. Lo vamos a ver más adelante y les voy a mostrar también en algunos estudios que hay pacientes que en la noche se eleva la presión y en el día disminuye. Es una locura, porque su ciclo circadiano está alterado. También puede haber alteraciones de ese tipo en caso que los pacientes, bueno, en los estudiantes, muchas veces nos ha pasado que a veces nos quedamos estudiando hasta las 3, 4 de la mañana, entonces le exigimos a nuestro cuerpo que no baje la presión. ¿Por qué? Porque tenemos una luz que todo el tiempo eh, nos está activando el cerebro, entonces de esa manera la presión arterial no disminuye durante la noche, ¿bien? Entonces trata de mantenerse lo más que puede hasta que después dormimos en el día, entonces el cuerpo dijo, ¿qué onda? Deberíamos estar despiertos ahora. Entonces, como que no se puede dormir lo mismo en el día, ¿no es cierto? Entonces, todo eso altera también la presión, ¿bien? Debemos tener las horas de sueño que deben ser, bueno, en lo posible, tratar de dormir en la noche y estar despiertos en el día para que nuestro ciclo circadiano sea normal. Respecto de la medición de la presión arterial, vamos a tener las mediciones de la presión arterial, casi siempre se hacen con el método indirecto. ¿Qué es esto? Por medio del manguito y el tensiómetro y poniendo como siempre tomamos, ¿no es cierto? La persona debe estar sentada, o sea, el paciente debe estar sentado y no debe haber consumido ni café ni tabaco antes de tomarse la presión. ¿Por qué? Porque el café y el tabaco van a elevar la presión. Entonces, el paciente al que le vamos a tomar la presión no debe haber consumido café ni tabaco y menos alguna otra sustancia mucho más fuerte, ni alcohol tampoco, porque eso también va a elevar la presión. Tampoco debe haber corrido, hecho actividad física, haber subido gradas, escaleras, nada. El paciente debe estar sentado en reposo alrededor de 30 minutos para que tengamos un valor de presión normal. Bien. ¿Qué más? Al elevar la presión del manguito hasta 30 milímetros de mercurio por arriba de la presión arterial palpable. Entonces nosotros le vamos a poner el estetoscopio a nivel de la arteria braquial generalmente y vamos a subir por el nanómetro hasta llegar, si digamos hemos seguido escuchando la presión hasta 130, vamos a subir 30 milímetros de mercurio más. 30, entonces 140, 150, 160, hasta 170 milímetros de mercurio inflamos el manguito y ahí recién podemos comenzar a soltar. Bien, he visto también muchas personas que lo que hacen es cerrar el manguito y subir, sin escuchar qué pasa en el brazo hasta 200. El paciente tenía 170 de presión, digamos. Entonces, sin sentido le han subido el manguito hasta 200. Entonces, lo recomendable es que se debe elevar la presión del manguito 30 milímetros de mercurio por arriba de la presión arterial palpable. El sonido generado por el flujo turbulento de la sangre que nosotros le vamos a crear al presionar al brazo se conoce como sonidos de Korotkoff. ¿Bien? La presión arterial se registra en términos de cifra sistólica y cifra diastólica. Ya les había dicho, siempre se nombra la sistólica primero. Eso memorícense bien. Siempre la sistólica primero y luego la presión diastólica. La presión diastólica se registra como el último sonido escuchado.
La anchura de la vejiga del manguito debe medir al menos 40% de la circunferencia del brazo. Es más, existen medidas para poner los manguitos. No es lo mismo ponerle un tensiómetro a una persona que pesa 140 kilos que ponerle el mismo tensiómetro a una persona que pesa 60 kilos, ¿no es cierto? Entonces, en los manguitos van a ver que en la parte interna, si lo despliegan, dice para cuánto de peso más o menos es de la persona, para qué diámetro de brazo nos va a servir. Los métodos automáticos o semiautomáticos. Hace mucho tiempo, cuando estaba en la facultad, yo creía que los métodos automáticos y semiautomáticos no eran los mejores para medir la presión. Bien, ¿por qué? Porque es mucho mejor que yo escuche hasta cuánto ha subido la presión que me lo diga un aparato. ¿No es cierto? Es lo que yo creía y lo que yo veía en el medio en el que estaba. Bueno, ahora les voy a contar mi experiencia. Las mediciones oscilométricas, el método más usual, depende de la detección de las oscilaciones pulsátiles. Lo que miden esos aparatos electrónicos son las oscilaciones pulsátiles, ¿bien? De la arteria braquial en el manguito de la arteria braquial. Eso lo recalco bien. ¿Por qué? Porque hay algunos manguitos que se ponen a nivel del antebrazo. Seguramente han debido ver ustedes unos manguitos que inflan el antebrazo para medir la presión arterial. Esos no están validados por ninguna sociedad de hipertensión de ningún lado. Los manguitos de antebrazo no sirven porque no te dan una presión fidedigna. Los manguitos automáticos de brazo, esos sí están mejor validados, pero tampoco todos. Bien, entonces el que se debe usar es el que mide la arteria braquial del brazo a este nivel. Bien. Los dispositivos automáticos son útiles para la vigilancia de la presión. O sea, ¿cuándo vamos a usar los dispositivos automáticos? Cuando tengamos que tomar la presión a nuestro paciente, a nuestros 15 pacientes de terapia intensiva cada 30 minutos. Entonces ahí no nos vamos a tomar la molestia de ir a tomarles personalmente a cada uno cada 30 minutos. Luego paso esos 30 minutos y correr. Si no, nos pasaríamos toda la guardia tomando presiones, ¿no es cierto? Entonces hay equipos automáticos y semiautomáticos que están validados, ¿bien? No todos están validados. Hay empresas, por ejemplo, hay los manguitos que automáticos, en este momento no lo tengo el mío, que están validados por muchas sociedades de hipertensión arterial. Por ejemplo, si ustedes buscan en internet, hay una lista de cuáles están validados y cuáles no. Bien, entonces obviamente los cardiólogos, sobre todo, usamos los manguitos validados. Son mucho más caros, no cuestan 100 bolivianos ni 200, cuestan alrededor de $100 más o menos, uno de los más baratos. Esos manguitos sí están validados. Una de las marcas muy buenas es la marca Omron. Bien, ya les voy a mostrar más adelante mi manguito para tomar la presión. Yo lo uso porque esta marca está validada. La marca y el modelo de mi equipo está validado, entonces por eso es que tengo la confianza de tomar la presión a mis pacientes con ese manguito. Y además, también se usan los métodos automáticos y semiautomáticos para la vigilancia ambulatoria durante 24 horas. Justamente este aparato les voy a mostrar ahora. Voy a mostrar cómo es el equipo. Viene con un cable para conectar a la computadora. Este es un equipo que nos va a servir para tomar la presión durante 24 horas. ¿Bien? Como pueden ver, es un equipo muy pequeño que viene con unos chips como pendrive que me va a servir para que esto yo le ponga al paciente y con este aparatito se va a ir a la casa, lo va a llevar colgado durante 24 horas y este aparatito durante 24 horas conectado a un manguito va a tomar la presión
durante las 24 horas. Este manguito lo vamos a conectar al equipo este que les digo. Entonces, con esto es que se va a ir el paciente a la casa. Y este aparato me va a controlar la presión cada media hora, dependiendo cómo yo lo programe. Esto yo lo puedo programar en la computadora cada media hora, cada hora. Si quiero que tome más presiones en la mañana que en la noche, ¿bien? Dependiendo lo que yo necesite. Entonces, este equipo básicamente nos va a servir para tomar la presión durante 24 horas. Este equipo se llama MAPA. Bien, sirve para realizar un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Este equipo nos va a servir para que nuestro paciente pueda tener un control de la presión arterial durante 24 horas. ¿Para qué me va a servir eso? Porque a veces, digamos, voy a tener pacientes que les voy a hacer un control de la presión, les voy a dar medicación y que no va a mejorar con la medicación. Entonces le doy uno, le doy otro y a veces viene más baja la presión y a veces viene más alta y ya no estamos seguros si le estamos dando un buen tratamiento o no le estamos dando un buen tratamiento, entonces le pongo un mapa. Le pongo un mapa y de esa manera voy a tener grabada la presión durante 24 horas y en la computadora voy a poder ver, a tal hora sube, a tal hora baja, sí ha modificado y el paciente va a ir a hacer su vida normal, común y corriente. Si es un abogado, va a ir a su oficina, va a subir las gradas, va a renegar con sus clientes o lo que fuera que vaya a hacer todo el día. Entonces, de esa manera yo voy a poder tener un control mucho más preciso de la presión. ¿Bien? Y obviamente eso yo no lo puedo hacer estando al lado de él todo el día tomándole la presión, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos nos sirve los monitores automáticos y semiautomáticos, en el que vamos a mandarlo al paciente con su equipo y en 24 horas, es más, puedo hacer también monitoreos de 48 horas, dependiendo lo que requiera mi paciente, ¿no es cierto? Y su patología. Entonces, de esa manera yo modifico las medicaciones, si necesita un antihipertensivo más, un antihipertensivo menos, si tiene ese descenso nocturno, si no tiene el descenso nocturno, ¿bien? Nos ayuda para un mejor control de la presión arterial. Las lecturas esas se almacenan en el chip que les he mostrado y se descargan a una computadora para su análisis. Y la computadora misma tiene un programa que me va a mandar unas tablas para que yo pueda realizar mejor el tratamiento del paciente, ¿bien? No a ciegas, digamos. Como les decía, debe usarse el manguito del tamaño adecuado. Bueno, no les he mostrado, viene 3 tipos de manguitos dependiendo de cuánto pesa el paciente. Ahí en el manguito dice más o menos para qué peso de persona es. Bien. La medición intraarterial. Eso respecto de los manguitos automáticos y semiautomáticos externos. Luego aquí hay algo muy interesante. La medición de la presión arterial que podemos realizarla dentro de la arteria misma. Intraarterial. Bien, nos va a servir para medir, para tener un valor exacto de la presión arterial. O sea, eso generalmente lo usamos cuando tenemos pacientes en cirugía o pacientes que están demasiado graves, críticos, que una pequeña alteración de la presión arterial, digamos que un 120 no es igual a un 140, va a hacer mucho cambio en el paciente. Entonces ahí usamos esta medición intraarterial. ¿Cómo se hace? Agarramos un catéter mucho más delgado, esta es una lapicera, y lo insertamos directamente en la arteria radial o en la arteria braquial, dependiendo de dónde lo podamos poner. Lo metemos al catéter y este catéter va a estar conectado a un cable y al monitor y va a medir constantemente la presión arterial, todo el tiempo. Todo el tiempo va a medir la presión arterial, pero directamente en la arteria, poniendo un catéter dentro de la arteria. Bien, ¿cuáles son los beneficios de tener esta medición intraarterial? Los beneficios son que tenemos una presión arterial real, constante,
segundo a segundo se actualiza esa presión. Bien, eso es lo bueno. Lo malo es que estamos invadiendo al paciente, le estamos poniendo un catéter a su arteria. Entonces, el catéter se puede salir y el paciente, como es un pinchazo en la arteria, se va a desangrar. Va a salir sangre como a chorro hasta el techo. Bien. Entonces, ese es el riesgo de que el paciente capaz se mueva o la enfermera no tenga la... Generalmente lo hacen los médicos esto. No ponen un catéter intraarterial los enfermeros. Ponemos los médicos, cardiólogos o cirujanos cardiovasculares o los terapistas capaz. Entonces, poniendo este catéter, si el paciente se mueve o se retira el catéter, puede producir grandes hemorragias. Ese es el riesgo. Bien, también lo utilizamos en pacientes que necesitamos para sacar gasometrías arteriales en los laboratorios de la arteria misma. Entonces, para no pincharle cada 12 horas, cada 6 horas, podemos aprovechar de que si el paciente está grave, le ponemos el catéter, medimos la presión y también sacamos muestras de sangre arterial sin necesidad de estar pinchando al paciente. Bien, para el laboratorio. Y como dice acá, este catéter arterial se conecta con un transductor de presión que convierte la presión arterial en una presión digital que puede medirse. Nos va a aparecer ahí en el monitor 140-70 y si existe algún cambio, qué sé yo, se ha reventado el ventrículo, entonces de lo que tenía 140-70, en cuestión de 30 segundos vamos a volver a mirar el monitor y va a tener una presión de 60-30. Bien, así, para pacientes que están graves, muy críticos, se puede usar la medición intraarterial. Y como dice acá, el empleo de este tipo de catéteres intraarteriales solo se usa en unidad de cuidados intensivos, terapia intensiva o unidad coronaria.